Este martes se cumplen 18 días desde que ocurrió esta masacre en Iguala en la que desaparecieron 43 estudiantes. Hasta ahora, y pese a las protestas y movilizaciones, las autoridades no han respondido a las grandes preguntas. ¿Dónde están los normalistas y quiénes son los responsables de su desaparición? Ante esta falta de respuesta, las manifestaciones se están radicalizando y vamos justamente hasta México para la actualización con nuestra compañera Aisa García para que nos amplíe además. Hola Isa, hoy se espera una muy fuerte movilización en la capital de Guerrero. Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Adriana y Mira, efectivamente, hoy hay acciones en todo el país. Acciones para presionar al gobierno, para que el gobierno de una vez por todas diga qué pasó con los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Les voy a hablar de dos acciones concretas, las que se realizan aquí en el Distrito Federal por parte de los estudiantes de la UNAM, la universidad más grande de México y probablemente de América Latina. Los estudiantes este martes y miércoles están en paro de labores en algunas escuelas de esta casa de estudios. También los estudiantes han dicho que mañana van a recibir a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa a las 11 horas frente a la Biblioteca Central, que es un lugar muy importante en la universidad y aquí en México, y luego los van a acompañar hasta la protesta que va a haber frente a la Procuraduría de la República en hora de las tardes. Ayer se radicalizaron las acciones para demandar que sean presentados con vida los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa hace 18 días, como tú decías, en el municipio de Iguala, estado de Guerrero. Y bueno, justamente hoy va a haber una gran marcha en Chilpancingo, que es la capital de este estado de Guerrero, que ayer vimos que algunas de las sedes del gobierno y la sede del legislativo se convirtieron en un verdadero campo de batalla entre policías antimotines y profesores. Para hoy se espera una gran marcha porque además han llegado varios camiones de estudiantes normalistas de las normales de Oaxaca y de otro estado, de Michoacán. Y todos ellos han llegado justamente para apoyar el reclamo de los estudiantes normalistas. Yo quiero que veamos una historia de mi compañero Raimundo Pérez Arellano sobre qué pasó justamente ayer en ese día de movilizaciones en Chilpancingo. El Congreso del Estado de Guerrero fue escenario de violentos enfrentamientos. Policías antimotines impidieron el acceso a maestros que exigían la presentación con vida de 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre pasado. Horas antes, las calles de Chilpancingo volvieron a ser tomadas por estudiantes y por amplios sectores de la población, a los que se sumaron empresarios locales de Chilpancingo y familiares de los desaparecidos. Nos asustamos de lo que sucedió en Iguala, pero yo aquí lo advertí. Aquí estaba pasando lo mismo. Eran los policías los que secuestraban a los jóvenes. El 26 de septiembre pasado, 3 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados por la policía de Iguala, mientras 43 más desaparecieron. Al momento de que le mencionamos somos normalistas de Ayotzinapa, pues ya habíamos terminado de realizar nuestra actividad y nos disponemos ya a retirarnos a nuestra normal. Al escuchar eso, pues inmediatamente abren fuego en contra de nosotros. Sobre los vínculos de las autoridades de Iguala con el crimen organizado, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, había advertido hace varios meses. Claro que saben, las autoridades de Iguala saben perfectamente a dónde se los llevaron y saben quiénes son. Junto a algunos sobrevivientes de la balacera en Iguala Guerrero, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México anunciaron un plan de acción para solidarizarse con los estudiantes normalistas. Invitamos a toda la comunidad universitaria a recibir a nuestros hermanos de la Normal Rural de Ayotzinapa el próximo miércoles 15 de octubre a las 11 horas frente a la Biblioteca Central. 3. Difundir la convocatoria a la concentración frente a la PGR que se realizará el mismo 15 de octubre a las 16 horas. Y para el próximo 22 de octubre se espera una marcha nocturna en la Ciudad de México para exigir la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
En Guerrero, los maestros anunciaron que continuarán con las acciones para exigir la presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa. En caso de que los normalistas no aparezcan con vida a más tardar el lunes, los maestros amenazaron que intensificarán las acciones en contra del gobierno de Guerrero. Raimundo Pérez Arellano, Telesur, Ciudad de México. Han dado mucho de qué hablar, Aiza, esta radicalización de las protestas, pero sobre todo se está mostrando hasta qué punto están hartos los habitantes y sobre todo también los familiares de los normalistas desaparecidos. ¿Qué opiniones hay, qué otras reacciones hay justamente en el terreno político, Aiza? Buena pregunta, Adriana, porque lo que vimos en esta historia es justamente una muestra de lo que está pasando en Guerrero. Ya no solo han salido a las calles los estudiantes, los campesinos, los maestros que apoyan a los estudiantes normalistas, sino también salieron a la calle los empresarios. Es muy raro ver en México que los empresarios salgan a la calle, y lo que muestra es un hartazgo del tema del clima de violencia en el estado de Guerrero, que además es uno de los estados históricamente más violentos de este país, un país donde sabemos que en el gobierno anterior dejó más de 100,000 muertos y 26,000 desaparecidos. Ese es el México de hoy. Y sobre el México de hoy y el estado de Guerrero habló hoy el gobernador Ángel Aguirre. En horas de la mañana platicaba en la radio sobre este tema en particular de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, municipio de Guerrero. Bueno, él decía que las fosas halladas, que hasta el momento son 9, no todas eran de reciente excavación. Dice que algunas fosas ya llevaban más tiempo, lo que le da a él a pensar a esta polémica declaración que hizo el sábado pasado en cuanto a que no todos los cuerpos hallados en estas fosas correspondían a los cuerpos de los estudiantes. Algo que ni pudo negar ni pudo afirmar el procurador de la República de México, Jesús Murillo Caram, quien habló después de esto. El gobernador además dio a entender que tiene elementos que le hacen ver que los estudiantes están vivos. Cuando la periodista le preguntaba hoy en el programa de radio cuáles son esos elementos, él dijo, bueno, tengo la esperanza de que aún los estudiantes estén vivos, pero no olvidemos que hay 9 fosas. Y en esas fosas se está investigando realmente si corresponde a los estudiantes desaparecidos. Como decía una periodista hoy, San Juana Martínez, decía en su columna, decía, cualquiera de las hipótesis que se manejan son terribles, si son o no son los normalistas, es igualmente terrible, porque además se trata de cuerpos calcinados hallados en fosas, y se está hablando de decenas de cuerpos calcinados. Mientras no haya certeza con datos genéticos, los familiares de los normalistas saben que sus hijos han sido víctimas de desaparición forzada. Y es esto lo que está ocurriendo y es esto lo que está diciendo, y por eso están en las calles, porque quieren que se agilicen las investigaciones y que le digan de una vez por todas dónde están sus hijos. Aiza García, y ahí está esta pregunta que le hacíamos desde que comenzó la Conexión Global. ¿Dónde están esos 43 estudiantes? Ya nada más por último y para puntualizar, Aiza, hay movilizaciones tanto por parte de los normalistas en todo el país, porque las escuelas de normales se han visto o se consideran agraviadas por este hecho, y también este paro al que están convocando universitarios, por ejemplo, de universidades como la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, actividades que se van a ver a lo largo de esta semana a partir de hoy. Puntualicemos también sobre esto, Aiza. Bueno, hoy empezó un paro en algunas escuelas de la UNAM, que como les decía es la Universidad Nacional Autónoma de México, probablemente una de las escuelas más grandes de todo México. Y este paro es muy importante porque te está mostrando que no están solo los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Lo vimos en las marchas que han tenido lugar aquí en México, en la Jornada Global de Solidaridad con los Estudiantes de Ayotzinapa. Marcharon estudiantes de todas las universidades públicas de aquí, de la Ciudad de México, y los contingentes que venían de la UNAM, de esta importante y prestigiosa universidad mexicana, eran muy numerosos, y las preguntas en los carteles, las consignas que coreaban, todos respondían a la misma pregunta, iban en la misma dirección: ¿dónde están los estudiantes desaparecidos? Fue un gran espaldarazo el que dieron en esas marchas y el que van a dar hoy con este paro en algunas escuelas, justamente un gran espaldarazo a los estudiantes de las escuelas normales, que, a ver, es muy importante decir
decir que los estudiantes de las escuelas normales son los menos, digamos, que privilegiados del sistema de educación mexicano. ¿Quiénes estudian en las escuelas normales? Desde el año 1936, cuando las creó el expresidente Lázaro Cárdenas, en esas escuelas estudian solamente estudiantes de muy bajos recursos. De hecho, este es el requisito para entrar en estas escuelas. Pero bueno, lo veíamos este fin de semana, aquí hubo una feria del libro. ¿Y qué se estaba recolectando en la feria del libro? Pues libros para las bibliotecas de las escuelas normales rurales, porque justamente son las de más bajos recursos de aquí en México. Y paro en algunas escuelas de la UNAM es un tremendo espaldarazo a los estudiantes de Ayotzinapa. Y mañana los van a recibir a los sobrevivientes de la masacre del 26 de septiembre. Los van a recibir a las puertas de la Biblioteca Central de la UNAM y luego los van a acompañar a esta nueva protesta frente a la Procuraduría General de la República. ¿Por qué frente a la Procuraduría General de la República? Porque ellos son los que están llevando a cabo, más bien encabezando las investigaciones sobre qué pasó, sobre dónde están estos estudiantes desaparecidos y quiénes asesinaron a las 6 personas, de ellas 3 estudiantes en Iguala, aquella noche terrible, trágica, como se dice aquí en México, del 26 de septiembre, una noche que se considera además que se cometió un crimen de Estado, o como dicen los intelectuales, crímenes de lesa humanidad. Tema complejo, lleno de polémica, que genera también mucha suspicacia, indignación, preocupación. Nos encontraremos nuevamente en minutos, Aiza García, en la conexión digital, donde estaremos abordando ese tema también desde la perspectiva de las redes sociales, movilizadora también de todas estas concentraciones y protestas.